gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Atención integral en salud. 1. Clase número 5. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron los contenidos relacionados con la atención integral al enfermo en etapa terminal y a su familia. En la actividad orientadora de hoy estudiarán el enfoque social y médico de la discapacidad, sus tipos, la calidad de vida del discapacitado y la prevención de las deficiencias, discapacidades y minusvalía. Aspectos estos de gran interés para el médico que se desempeña en la atención primaria de salud. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar la evolución histórica del concepto de discapacidad, teniendo en cuenta el enfoque médico-social. Identificar los tipos de discapacidades a partir de sus causas y criterios de identificación, así como recomendar medidas encaminadas a la prevención de las deficiencias, discapacidades y minusvalía. La discapacidad es uno de los problemas emergentes que debe enfrentar la sociedad por su incidencia cada vez mayor y el impacto social y económico que produce. Históricamente, en relación a la discapacidad, han prevalecido conceptos, visiones y terminologías para definir a la persona con discapacidad, generando, en no pocas ocasiones, dificultades en relación al término. La sinonimia con minusvalía, invalidez, lisiado, subnormal, retrasado, impedido o mutilado expresan en algunos casos la percepción que la sociedad tiene de las personas con discapacidad, lo que puede dar lugar al falso concepto de que son personas sin habilidad, de menor valor o sin valor. En este sentido, lo grave está en que dichas nominaciones tienden a ser destructivas y peyorativas, reflejando una imagen negativa e inmóvil de las personas con discapacidad. Sin embargo, en comparación con estas acepciones, la discapacidad tiene que ver con la disminución de una capacidad en algún área específica, por lo que el uso de este término reconoce que todas las personas con discapacidad tienen mucho que contribuir a la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se define la discapacidad? Actualmente se concibe como una condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices
o intelectuales, que pueden manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para integrarse socialmente en las actividades de educación, trabajo, vida familiar y en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud la definió en el año 2002 como toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Las personas con discapacidad son aquellas que por causa congénita o adquirida presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades en el orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas, de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificulten o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. La evolución de la definición de discapacidad ha pasado por muchas concepciones o modelos a lo largo de la historia, entre los que se encuentran el modelo demonológico, el que durante la Edad Media concebía la discapacidad como una posesión demoníaca. Se le asociaba al mal y los discapacitados eran quemados, asesinados y encerrados. El modelo organicista, que desde los años 1400 y hasta los 1500 asumía que las discapacidades respondían a causas orgánicas y se buscaba otorgar remedio a estos problemas. El modelo socioambiental, el que durante la posguerra comenzaba a valorar a la persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser reincorporado a su medio. El modelo rehabilitador, que desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha considera a la persona con discapacidad con posibilidades de adaptarse a las exigencias del medio y de vivir en sociedad. Se encuentra además el modelo de integración, el cual surge en el año 1960 y se basa en la necesidad del reconocimiento del papel de la sociedad en la integración de las personas con discapacidad, siendo la integración social un estado que ocurre cuando la persona con discapacidad desempeña los roles que se esperan de él en los distintos sectores en que está organizada una sociedad, ya sea la familia, el trabajo, la educación y la salud, entre otros. Y por último, el modelo de autonomía personal, que considera la igualdad de oportunidades para todos y se basa en la capacidad de actuar por uno mismo, para ejecutar sus propias acciones, sin dependencia de otras personas. Es el derecho de una persona a autodeterminarse, a ser autosuficiente en la realización y desarrollo de las decisiones acerca de la propia vida. El paradigma de la autonomía personal sustenta la autodeterminación y contempla la supresión de todo tipo de barreras físicas y sociales. Se centra en el ambiente, a diferencia del modelo rehabilitador que se centra en el individuo. Es de destacar que una alteración a la salud puede producir afectaciones del estado funcional de la persona en los niveles corporal, individual y social, asociados al estado de salud en un momento determinado. Estas alteraciones se organizan en tres dimensiones: deficiencia, que se expresa a nivel corporal; discapacidad, a nivel individual; y minusvalía, a nivel social.
En este sentido, es necesario para su mejor comprensión precisar los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Se considera deficiencia a toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, o bien como una alteración anatómica o funcional que afecta a una persona en la actividad de sus órganos. Ejemplos de ella pueden ser la pérdida de la memoria, disminución de la capacidad auditiva o la pérdida de un miembro. La discapacidad es la consecuencia de una deficiencia sobre las actividades físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales. También se le puede definir como toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Ejemplo de ello lo encontramos en pacientes con trastorno de la capacidad de aprendizaje, afectaciones para la deambulación y la dificultad para vestirse por sí solo. Por otra parte, se considera la minusvalía como una situación desventajosa para una persona determinada, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el normal desempeño en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales. Pasaremos ahora al estudio del enfoque médico y social de la discapacidad. El enfoque médico de la discapacidad fue muy extendido a lo largo del siglo XX. Estaba relacionado con el deterioro de una condición o función respecto al estándar general de un individuo o de su grupo. Se refiere al funcionamiento individual. En el caso del enfoque social, se basa en el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su ambiente, principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o normas de accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría. Está demostrado que es el medio, en gran parte, el que determina el efecto de la deficiencia o discapacidad, lo cual incide no solo sobre la persona, sino sobre el mismo medio. Ahora bien, se describen diferentes tipos de discapacidad, como son la física, la sensorial, la cognitiva, la psíquica y la intelectual o mental, las que estudiaremos a continuación. La discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y o las piernas. La misma se presenta por la existencia de diversas causas que pueden ser congénitas y adquiridas. Entre las primeras se encuentran los factores congénitos, hereditarios y cromosómicos, y entre las adquiridas, los accidentes y enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras. Los criterios para identificar este tipo de discapacidad son antecedentes de enfermedad, lesión o daño que han afectado el sistema nervioso o el sistema osteomioarticular, limitaciones en el desplazamiento de los miembros o partes de ellos y la utilización de aparatos o aditamentos para realizar sus desplazamientos. La discapacidad sensorial
corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Entre las causas que la producen se encuentran las congénitas y las adquiridas. Las congénitas pueden ser provocadas a través de ciertas enfermedades durante el embarazo, como son rubiola, sarampión, sífilis, citomegalovirus y toxoplasmosis, además de la ingestión de medicamentos y sustancias tóxicas que dañan el nervio óptico o el auditivo. Las adquiridas pueden ser ocasionadas por traumatismos, predisposición genética o por infecciones. Sus criterios de identificación destacan que son patologías que conllevan a graves efectos psicosociales, producen problemas de comunicación del paciente con su entorno, lo que lleva a una desconexión del medio y poca participación en eventos sociales. Son importantes factores de riesgo para producir o agravar cuadros de depresión, y un diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para evitar frecuentes complicaciones. La discapacidad cognitiva, también denominada discapacidad del desarrollo, se corresponde con una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales de las personas, entre las que se encuentran el autismo, el síndrome de Down y el retraso mental. De manera general, las personas que presentan algunas de estas discapacidades tienen dificultades en el desarrollo de la inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de los casos se conservan intactas sus demás inteligencias, tales como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. Los criterios para la identificación de este tipo de discapacidad son: se originan antes de los 18 años de edad y continúan o se espera que continúen indefinidamente, así como impedimento para funcionamiento cognitivo y social, lo que requiere de una planeación interdisciplinaria y coordinación de servicios especiales para ayudar a la persona a lograr su máximo potencial posible. Por otra parte, la discapacidad psíquica corresponde a las personas que presentan trastornos en el comportamiento adaptativo previsiblemente permanentes. Puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. Entre los criterios para su identificación se encuentran trastornos mentales de carácter permanente, afectación de la adaptación al medio que rodea al individuo, alteraciones del pensamiento, trastornos de la conducta y alteraciones de sus sentimientos. Y por último, la discapacidad intelectual o mental, que se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media y coexiste generalmente junto a limitaciones en 2 o más áreas de habilidades de adaptación, como son comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. La consideración de discapacidad intelectual requiere de la coexistencia de 3 criterios de identificación relacionados entre sí: la existencia de un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, la presencia de dificultades en 2 o más habilidades adaptativas
y que su manifestación se presente antes de los 18 años de edad. Entre sus principales causas se destacan los factores genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down, las alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las lesiones prenatales, los errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria, problemas perinatales relacionados con el momento del parto, enfermedades infantiles que pueden ir desde una infección grave hasta un traumatismo, graves déficits ambientales en los que no existen condiciones adecuadas para el desarrollo cognitivo, personal y social, así como los accidentes. Es de destacar que el paciente con discapacidad posee habilidades diferentes al resto de los seres humanos, lo que hace necesario el análisis de la calidad de vida, donde los aspectos fundamentales están basados en una mayor integración e inclusión social mediante el pleno ejercicio de sus derechos, equiparación de oportunidades, respeto a su dignidad y la satisfacción de sus necesidades en los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. Para mejorar la calidad de vida en estas personas se hace necesario la habilitación vocacional y laboral, incluyendo lo médico, psicológico y social. El entrenamiento en el uso de instrumentos compensatorios de las deficiencias, la terapia psicológica y ocupacional, la preparación y asistencia a las familias y comunidades donde se desempeñan los discapacitados, además de las oportunidades recreacionales apropiadas desde el punto de vista físico y social. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la discapacidad tiene un gran impacto a nivel individual y social, entre los que podemos mencionar desempleo o subempleo, incremento de la demanda de los servicios de salud y de la seguridad social, ingresos en instituciones sociales, restricción en la participación de actividades de carácter social, dependencia, abandono, maltratos, afectación en la familia, sobreprotección familiar, mayor vulnerabilidad, incremento de la morbilidad y la mortalidad, así como mayor pobreza y marginalidad en estos grupos. Un aspecto de interés en la atención integral al paciente discapacitado son los factores de riesgo que predisponen a las complicaciones. Ellos son tipo y gravedad de la discapacidad, presencia de varias discapacidades, grado de movilidad, enfermedades asociadas, enfermedad que ocasionó la discapacidad, nivel de independencia alcanzado, capacidad económica, disponibilidad de atención médica, grado de protección o apoyo familiar, existencia de barreras y condiciones de la vivienda. Las complicaciones más frecuentes en el discapacitado son accidentes de tipo doméstico, del tránsito, del trabajo u otros, infecciones fundamentalmente urinarias, respiratorias y de la piel, escaras, osteoporosis, litiasis renal, atrofia muscular, constipación, depresión y aislamiento. Ahora bien,
Se calcula que mediante la aplicación de acciones preventivas y a través de técnicas sencillas podría evitarse la discapacidad en al menos 30 millones de personas en los próximos 10 años, mientras que otros 40 millones de discapacitados en países en vías de desarrollo podrían recuperar su visión, audición o capacidad de movimiento si tuvieran acceso a la cirugía básica. Por ello, organizaciones internacionales han propuesto desde el año 1983 la Iniciativa Internacional contra los Impedimentos Evitables, que tiene como propósito fundamental establecer acciones contra las causas de discapacidad y para los cuales pueden desarrollarse adecuadas medidas de prevención. En este sentido, las organizaciones internacionales han propuesto 10 campos para intensificar los esfuerzos y así prevenir la discapacidad. Ellos son: inmunización universal, suministro de los nutrientes esenciales como yodo, vitamina A y hierro, adecuada atención prenatal, prevención de la hipoxia neonatal, control de las enfermedades parasitarias, prevención y tratamiento precoz de las enfermedades del oído medio, detección precoz, tratamiento y limitación de las lesiones asociadas a la lepra, prevención de los accidentes, reducción en el consumo del tabaco y, por último, el establecimiento de servicios de cirugía básica para restaurar la vista, el oído y la movilidad. Por otra parte, se deben formular programas de investigación sobre las causas, tipos e incidencias de las discapacidades, las condiciones económicas y sociales de los discapacitados y la disponibilidad de los recursos existentes para hacer frente a estos problemas. Ejemplo de ello son los estudios de discapacidad desarrollados en Cuba y Venezuela, que con su carácter de investigación-acción permiten dar solución a los problemas identificados a través del establecimiento de acciones promocionales, preventivas y de rehabilitación para lograr la incorporación social de los pacientes con discapacidad. A continuación, le proponemos la siguiente tarea docente. Elabora un cuadro comparativo entre el enfoque social y médico de la discapacidad, teniendo en cuenta los aspectos siguientes. Consideración sobre el problema de la discapacidad. Características de la atención. Responsabilidad del control. Solución y finalidad. Para ello, debe revisar el artículo Atención Integral al Paciente con Discapacidad, que se encuentra en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la discapacidad es un fenómeno de incidencia cada vez mayor, de gran trascendencia social y económica, que requiere atención a fondo